Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 413. Pan, la cabeza de Obito explotó en el acto. Y sin embargo, Natsuki sintió de inmediato que algo no andaba bien, simplemente no podía precisar qué era. Se quedó mirando el cadáver en el suelo, que un instante después desapareció, incluso la sangre se desvaneció con él, como si lo que acababa de ver hubiera sido una ilusión. Pero Natsuki no podía caer en el genjutsu. Al segundo siguiente, Obito apareció a lo lejos. Parecía aterrorizado mientras miraba fijamente a Natsuki. Incluso se subió la manga y echó un vistazo a su brazo, donde un Sharingan incrustado se cerraba lentamente. Parece que, por si acaso, fui y escondí ojos extra en mi cuerpo. Izanagi, Natsuki resopló. Bien, escapaste de la muerte una vez. Pero ¿cuánto tiempo crees que podrás mantenerlo? La sonrisa de Natsuki se tornó afilada, cargada de desprecio. No tenía ni una pizca de compasión por alguien como Obito. Kamui oculta sus lágrimas, destruir el mundo por Rin, gente así merece ser eliminada. Madara también se había regenerado, aumentó la distancia entre él y Natsuki, pero seguía riendo. Comillas jajajaja, si no fuera un cuerpo Edo Tensei, habría muerto 2 veces ahora mismo. Natsuki, cuando se trata de Taijutsu, yo, Madara, te considero una verdadera experta. TCH, déjame en paz. Natsuki cambió de postura. Hablar no te salvará. Ahora muere. Estaba a punto de moverse. Zas. Aparecieron varias figuras. Ashirama Senju, Tobirama Senju, Minato Namikaze. Parecía que Tsunade había decidido confiar en Orochimaru, liberando a 3 Hokage como refuerzos. En cuanto a Hiruzen, el tercer Hokage seguía sellado dentro de la calabaza roja de Tenten y aún no había sido liberado. Madara reconoció a su mejor amigo al instante y rugió, con los ojos echando chispas. Comillas Ashirama. Te he estado esperando. Ashirama lo señaló. Comillas idiota, espera tu turno. Madara se quedó rígido, claramente sorprendido de que su mejor amigo ni siquiera lo saludara. Pero entonces, se quedó allí obedientemente, como si realmente estuviera esperando a que Ashirama terminara lo que estuviera haciendo antes de encargarse de él. Tobirama se volvió hacia Natsuki. Mocoso. No pensé que te volverías tan fuerte. Te subestimé. Natsuki cerró temporalmente la séptima puerta, mantenerla abierta por mucho tiempo era una agonía. Solo era un as bajo la manga. La había estado conteniendo, pero ahora no puedo permitírmelo. Tonk, 8 puertas, era peligroso. Cuanto más se abrían las puertas, más brutal era la fuerza que el cuerpo tenía que soportar. Así que, incluso con la sexta puerta, Natsuki no la mantenía activa constantemente, y la séptima puerta era algo que consideraba un último recurso. Porque su cuerpo, endurecido por el entrenamiento en la cámara de gravedad, se había vuelto increíblemente fuerte, mucho más que el de Wii. Con tan solo la sexta puerta, ya podía igualar a un monstruo de nivel super, Kage como Madara. Una vez que abrió la séptima, alcanzó un nivel comparable al de Wii abriendo la puerta de la muerte. Pero el dolor también se multiplicaba de forma catastrófica, así que, a menos que fuera un momento crítico, no lo tocaba. Así que los 3 Hokage, Sama son nuestros refuerzos, preguntó Natsuki. Bien, dijo Minato con una sonrisa radiante, abierta y optimista. Orochimaru ha decidido apoyar a las fuerzas aliadas, así que Tsunade, Sama nos ha liberado a los 3. Ahora, lucharemos juntos contra esa gran criatura. Natsuki miró a Madara y Obito. Esos dos son la raíz del problema. Deberíamos eliminarlos primero. En cuanto al 10 colas, si me esfuerzo al máximo, tal vez pueda hacerle daño. Y, sinceramente, prefiero destruirlo que reprimirlo. Ah, ¿sí? Ashirama movió un brazo con la naturalidad de una montaña. Entonces ve a probarlo. Nosotros nos encargaremos de estos dos. Tobirama frunció el ceño. Hermano mayor. Pero Ashirama simplemente se rió. La confianza es algo bueno en los jóvenes. Deberíamos apoyarla. Además, su as bajo la manga es realmente poderosa. No, el 10 colas es una catástrofe. Comparado con sellarlo, creo que destruirlo es mejor. Déjenlo ir. Si fracasa, intervendremos nosotros. Finalmente, Tobirama dejó de protestar, y Minato también asintió. Natsuki no dudó más. Les lanzó una mirada fría a Madara y Obito, y luego corrió directamente hacia el 10 colas,
abriendo de golpe la séptima puerta en pleno movimiento y destrozando la tierra al saltar hacia el cielo. Madara soltó una risita. El 10 colas es el cuerpo combinado de las 9 bestias con cola. La séptima puerta de Natsuki puede ser fuerte, pero para herir al 10 colas el crujido. El puñetazo de Natsuki le arrancó de cuajo el brazo al 10 colas. La voz de Madara se quebró a mitad de la frase. Por una vez, ni siquiera él pudo ocultar su asombro, la fuerza de Natsuki seguía superando su imaginación. ¿El qué?, preguntó Hashirama, girando la cabeza hacia Madara. Hashirama, gruñó Madara. Madara, respondió Hashirama. Los dos viejos amantes cruzaron miradas, su intención de batalla surgiendo al unísono. Entonces saltaron hacia un lado y crearon distancia. Básicamente fue así. Madara desplegó un Susanoo perfecto, comillas Hashirama. Hashirama desató al Buda de la liberación de Madara, comillas Madara. Y entonces sus dos mechas gigantes chocaron entre sí. Que el cielo y la tierra se resquebrajaran no era nada nuevo. Lo de siempre. Tobirama echó un vistazo, se frotó la frente con dolor de cabeza y luego volvió a mirar a Obito. Ahora bien, pequeño y malvado mocoso Uchiha, ¿quieres vivir o quieres morir? Minato intentó persuadirlo. Obito, detente, no puedes ganar. Pero Obito solo negó con la cabeza, no dijo ni una palabra. Y ese silencio reafirmó aún más la seguridad de los dos Hokage, expertos en velocidad. Un villano que se negaba a arrepentirse solo tenía un resultado. Minato puede parecer blando, pero mataba con determinación. Nadie que alcanzara la fama en la tercera gran guerra ninja era un santo sentimental. Aunque Obito hubiera sido su alumno, Minato no tenía por qué perdonarlo. Después de todo, las acciones de Obito habían provocado la muerte de Minato y Kushina, y habían obligado a Naruto a soportar más de una década de soledad. Sin importar las razones que tuviera Obito, dañar a otros seguía siendo dañar a otros. Así que sí. Tenía que morir. Y entonces llegó Kakashi de repente. Minato, Sensei, segundo Hokage, Sama, ¿me permitirían intentar hablar con Obito una vez más? Tobirama no lo aprobó. Se niega a arrepentirse. Hablar es inútil. Pero Minato no pudo evitar ser amable con su alumno. De acuerdo, inténtalo una vez más. Si aún así no cambia de opinión, no nos contendremos. Gracias, Minato, Sensei, dijo Kakashi, aliviado. Caminó hacia Obito con expresión compleja. Obito, no sigas haciendo esto. Si Rin te viera así, tampoco estaría contenta. Obito bajó la mirada. Entonces, al instante siguiente, se abalanzó sobre él y usó Kamui para arrastrarlos a ambos al espacio. La expresión de Minato se tensó bruscamente. Comillas maldita sea, nos engañaron. Tobirama mantuvo la calma. Te lo dije, hablar era inútil. Ahora Kakashi tendrá que pagar las consecuencias. Minato suspiró, impotente. Se había ablandado por un momento, pensando que Kakashi podría hacerle entrar en razón. Cuando eran niños, Obito y Kakashi habían sido muy unidos. Parece que el tiempo realmente puede cambiarlo todo. Fin del capítulo. Capítulo 414. En el campo de batalla principal, los shinobi de las fuerzas aliadas luchaban contra los clones del 10 colas en formaciones de escuadrones. Cada clon del 10 colas era enorme e hinchado, la mayoría medía entre 3 y 4 metros de altura, eran asquerosamente carnosos, y su forma de correr hacía pensar a la gente en los extraños y galopados titanes. Aún así, los pelotones aliados lucharon con un ímpetu creciente, enfrentándose a los clones en un frenesí de sangre y adrenalina. Aquí, el escuadrón Ino, Shika, CH estaba en el meollo de la cuestión. Comillas técnica de imitación de sombras. Comillas jutsu de expansión parcial. Bam, cuando el enorme puño de Chiji golpeó con fuerza, el clon del 10 colas, inmovilizado por la sombra de Shikamaru, quedó aplastado. En cuanto a Ino, las técnicas secretas del clan Yamanaka no le resultaban muy útiles en esta situación, así que se centró en analizar el campo de batalla y en advertir a sus compañeros de equipo. Cerca de allí, una familia de 3 personas cabalgaba en medio del caos con sus perros ninja. Comillas colmillo sobre colmillo. Kiba luchó junto a su madre, Tsume, y su hermana, Ana, coordinándose con sus perros para desatar la técnica secreta del clan. 3 taladros giratorios atravesaron a 3 clones del 10 colas en rápida sucesión. La confianza de Tsume era prácticamente desbordante. Comillas HMPH, el 10 colas no es nada comparado con Fango ver Fango. La frente de Kiba se crispó. Sí, esa es mi madre. En realidad,
Fang over Fang no era un movimiento imparable. Desde el principio hasta el final de su carrera, nunca cambió realmente, era genial para acabar con oponentes débiles, pero en cuanto te topabas con algo realmente fuerte, dejaba de ser suficiente. Pero Tsume siguió mostrándose arrogante de todos modos, probablemente una ilusión propia de un dueño de perro. En cuanto a por qué Kiba no formó equipo con Hinata, la razón era sencilla, Sino no estaba presente, y el equipo 8 se había creado originalmente más para el reconocimiento. En ese momento, el campo de batalla requería más combate que exploración, así que tenía más sentido que Kiba trabajara con su propio grupo Ambu. Hinata se encontraba en ese momento con su padre, Yashi, junto con otros miembros destacados del clan Iga. Habían formado una gran unidad, abatiendo enemigos a gran velocidad mientras permanecían agrupados alrededor de Neji, aterrorizados de que algo pudiera sucederle a la mayor esperanza del clan. Pero tras las reformas de los Iga, el ambiente general en el clan se tornó positivo. Incluso muchos miembros de la rama principal que antes rara vez salían del recinto ahora luchaban activamente en el frente, sin ser en absoluto inferiores a los miembros de la rama secundaria. Y, sinceramente, el puño suave de los Iga era realmente poderoso. Incluso Hinata, que aún era comparativamente más débil, pudo romper un clon del 10 colas después de desatar los 8 trigramas 64 palmas. La generación anterior, como Yashi, luchaba con una maestría impecable. Un solo movimiento podía lanzar por los aires a un clon del 10 colas, y los Iga se movían por el campo de batalla con una libertad casi arrogante, exhibiendo su fuerza ante todos los espectadores. Por supuesto, el más deslumbrante seguía siendo Neji. ¿Dónde pasaron las palmas de vacío de los 8 trigramas y los 64 dioses de Neji? Los clones del 10 colas volaron hacia arriba como saltamontes, sus cuerpos se separaron al morir, total y completamente. Equipos de otros pueblos que pasaban por allí no pudieron evitar levantar el pulgar en señal de aprobación. Como era de esperar del prestigioso clan Iga, esto es una locura. Pero en realidad, no era el clan Iga en su conjunto el que era ridículo. Era Neji. Luego estaba la unidad combinada del equipo 7 y el equipo Wii. Sakura, Sai y Lee formaron un trío bajo el liderazgo de Wii, avanzando a gran velocidad. 3 de los clones de aspecto extraño, que corrían a trompicones, les bloquearon el paso, mostrando colmillos y agitando garras. Incluso sin técnicas, sus enormes cuerpos ejercían una gran presión. Comillas huracán de hojas. Lee y Wii los recibieron de frente con patadas rápidas y fulminantes. Pero el cuerpo de Wii aún estaba en fase de recuperación, por lo que no podía desplegar toda su fuerza, y tampoco podía derrotarlos de un solo golpe. Sakura intervino con una fuerza monstruosa, lanzando un puñetazo que hizo retroceder tambaleándose a un clon del 10 colas. Siempre había tenido ese talento innato para la fuerza bruta, y después de 2 años de entrenamiento con Tsunade, su fuerza había crecido rápidamente. Pero no se hacía ilusiones, no había despertado a un estado legendario, y no creía haber alcanzado el nivel de Naruto y Sasuke. Naruto y Sasuke mejoraban demasiado rápido. Para Sakura, acortar esa brecha se volvía cada vez más difícil. Llegados a ese punto, ya ni siquiera podía formar equipo con ellos, porque esos dos estaban luchando cerca del cuerpo principal del 10 colas, y ese era un campo de batalla al que simplemente no podía entrar. Comillas Super Beast Scroll. Sai dibujó rápidamente varios tigres enormes. En el instante en que cobraron vida, se abalanzaron hacia adelante y ayudaron a acabar con los 3 clones que habían sido atados. Tras la muerte de Danz, Sai se liberó por completo del control de Rot y finalmente pudo llevarse bien con todos con normalidad. El único problema era su lengua afilada, y Sakura aún lo regañaba ocasionalmente por ello. Y debido a que Naruto y Sasuke eran tan imponentes, Sai a menudo parecía menos impresionante en comparación. Pero aquí, en este campo de batalla, Super Beast Scroll finalmente estaba logrando brillar. Aún así, el equipo 9 brillaba con más fuerza que nunca. Aunque Natsuki ya había abandonado el equipo 9, y aunque Aoba ya no los lideraba, Yakumo Kurama, Tomoya Yamashiro y Megumi Kaz seguían arrasando con el enemigo. Los 3 se enfrentaron a 5 clones del 10 colas a la vez. Tomoya usó la técnica de dispersión de 1000 cuervos para hostigar y desorganizar. Megumi usó enredaderas de agua para atar y contener. Y Yakumo, tranquilo y elegante, pintó sin prisa, terminando en unas pocas pinceladas. Cayeron 5 rayos. 5 clones de 10 colas cayeron muertos al instante. Su velocidad de eliminación era absurda. Yakumo era realmente fuerte, había alcanzado el nivel de Chunin de élite. Tomoya y Megumi iban un poco rezagados,
Pero sus roles eran diferentes, uno se inclinaba por la recopilación de información, el otro por el ninjutsu médico. Su apoyo era excelente y su sinergia, perfecta. Yakumo, Tomoya, hay heridos allí. Vamos a ayudarlos. Megumi no había olvidado su responsabilidad como médica. Claro, dijo Yakumo con dulzura y una sonrisa amable. Como siempre, Tomoya explora, yo protejo y Megumi da las golosinas. Tomoya, sin embargo, parecía distraído. Sus ojos no dejaban de posarse en el cuerpo principal del 10 colas. Sabía que Natsuki era fuerte, pero no podía evitar preocuparse. ¿Contra quién crees que está luchando vos ahora mismo? Megumi sonrió. El jefe sin duda está luchando contra el enemigo más fuerte. Siempre lo hace, en primera línea, siempre. Incluso tenía a Madara inmovilizado en el suelo, aplastándolo contra la tierra. Eso era cierto, pero aún así. Tomoya no respondió, simplemente se quedó mirando fijamente, y entonces finalmente logró ver a Natsuki. Comillas lo veo, allí. El jefe está dándole una paliza al 10 colas, gritó Tomoya, prácticamente vibrando de emoción. Yakumo y Megumi miraron inmediatamente. Vieron a Natsuki saltar y destrozar una de las manos del 10 colas, convirtiéndola en una explosión de sangre, luego, con una patada giratoria de 3600 grados, realmente lanzó al gigantesco 10 colas por los aires. El 10 colas medía fácilmente más de 1000 metros de altura, con una masa que debía ser aterradora. Y aún así, Natsuki la pateó hacia el aire. Fue algo totalmente ridículo. La sonrisa de Yakumo se tornó dulce y orgullosa. El jefe, es el más fuerte. Tomoya y Megumi asintieron con vehemencia. Comillas sí, el jefe es el más fuerte. En ese instante, tras lanzar al 10 colas por los aires con una patada giratoria, Natsuki no se detuvo ni un segundo. Lanzó puñetazo tras puñetazo, comprimiendo el aire en potentes ráfagas que impactaban repetidamente contra el 10 colas. Por muy resistente que fuera su cuerpo, el 10 colas seguía sufriendo abolladuras visibles, marcas de puñetazos en su carne, mientras aullaba y chillaba de dolor. Fin del capítulo. Capítulo 415. El 10 colas reconoció claramente a Natsuki. En ese momento, estaba a la vez aterrorizado y consumido por el odio. Probablemente no podía entenderlo, cómo, después de engullir a todas las bestias con cola y alcanzar lo que debería haber sido su máximo esplendor, seguía siendo derrotado por este humano. Desde el momento en que apareció, este hombre le voló una pata. Después de eso, siguió arrastrando gente a batallas cuyo objetivo era matarlo definitivamente. Cada brazo amputado, cada pierna rota, todo tenía su origen en él. Si no hubiera sido absurdamente difícil de matar, habría sido erradicado hace mucho tiempo. No habría tenido ninguna posibilidad de recuperar toda su fuerza. Hoy debería haber sido su día de libertad, su día para sembrar el caos, porque finalmente fue restaurada. Y sin embargo, este ser humano estaba aquí de nuevo. Derribándolo de nuevo. Entonces, ¿por qué? ¿Porque este humano es tan fuerte? No. No podía quedarse de brazos cruzados y aguantarlo. Tenía que contraatacar. El 10 colas rugió, sus colas dañadas se retorcieron formando enormes manos y se abalanzaron sobre Natsuki, intentando atraparlo. Pero Natsuki solo lanzó unas cuantas patadas con látigo, y esas manos fueron barridas a la altura de la muñeca en el acto, haciendo que el 10 colas aullara de dolor aún mayor. Natsuki echó un vistazo al gigantesco cuerpo del 10 colas y decidió que golpearlo uno por uno era un desperdicio. Un rematador sería más rápido. Abajo, Sasuke activó un Susanoo perfecto. La enorme hoja del Susanoo descendió y logró partir 3 de los dedos del pie del 10 colas. No había nada que hacer, el 10 colas era simplemente demasiado grande. Incluso un Susanoo gigante de más de 100 metros de altura parecía un gatito a su lado, así que, naturalmente, el daño fue limitado. Pero Sasuke siguió atacando, y los cortes acumulados finalmente le abrieron una herida considerable. El 10 colas siseó y se retiró. Al ver a Natsuki dominar en el aire, Sasuke se negó a seguir jugando a ser un experto en manicura. Hizo que el Susanoo batiera sus alas y despegara, volando directamente hacia el horrible rostro del 10 colas. Comillas Amaterasu. Fuos. Llamas negras brotaron por la mejilla del 10 colas. El 10 colas dejó escapar un rugido furioso, arrancó de inmediato la porción de carne en llamas y la arrojó a un lado, para luego lanzar su técnica de empalamiento contra Sasuke. Sasuke esquivó el ataque con facilidad y volvió a blandir su espada, intensificando la ofensiva.
Naruto vio lo activo que estaba Sasuke e inmediatamente activó el modo sabio. Su aura dorada se transformó en un rayo de luz mientras saltaba hacia el cielo, lanzando un Rasen Shuriken supermasivo que cortó limpiamente una de las colas del 10 colas. Gaara flotaba en el aire sobre una nube de arena, disparando repetidamente balas de aire comprimido de práctica en rápida sucesión. Aún así, alzó la voz en tono de advertencia. Comillas Naruto, Sasuke, Killerbe, tengan cuidado. Todavía tienen partes de las bestias con cola dentro de ustedes, y el 10 colas puede controlarlas de nuevo con sus suturas. Comillas no te preocupes, ladró Killerbe, envuelto en el chakra de la bestia con cola mientras blandía y golpeaba frenéticamente con las espadas del temblor relámpago. Comillas lo único que quiero ahora es darle una paliza a ese monstruo y salvar a mi amigo Giki, El hecho de que se hubieran llevado al 8 colas lo enfureció, parecía completamente salvaje. Liberó un enjambre de insectos, alimentándolos con una pequeña cantidad de chakra de bestia con cola para agrandarlos, y luego incitó al enjambre a atacar al 10 colas con mordiscos feroces. Comillas vamos, bichos, estamos salvando a Chimei, salvando a vuestro rey de los insectos. El 10 colas, claramente enfurecido por el implacable ataque, desencadenó otro cataclismo celestial, esta vez a menor escala, que solo afectó a Natsuki y a los demás, mientras Chimei y los tornados bajo su control los azotaban constantemente. Pero todos ellos eran combatientes curtidos en 1000 batallas. No iban a ser derrotados fácilmente, esquivar no era difícil. Al ver que el 10 colas aún tenía tiempo para atacar a todos los demás, Natsuki decidió que ya había tenido suficiente con los pequeños golpes. Gritó, comillas Sasuke, Naruto, Killerbe, Gaara, tengan cuidado, voy a usar un ataque final, no se dejen atrapar. ¿Un rematador? ¿Natsuki estaba usando un remate? Sasuke y los demás retrocedieron de inmediato. Sabían lo aterrador que era Natsuki, si lo llamaba golpe final, sería monstruoso. Mejor crear distancia. Natsuki alzó ambas manos y comenzó a comprimir el aire. Bajo la presión de sus potentes puñetazos rectos, la atmósfera se concentró en un solo punto, formando un cañón de aire con forma de tigre. Luego se lo clavó en el abdomen del 10 colas. Comillas pavo real matutino, no. Comillas elefante vespertino. No. Él lo llamó. Comillas tigre estrella. Boom, el cañón de aire con forma de tigre detonó con un rugido feroz, como el de un tigre, destrozando la parte media del 10 colas. En el instante siguiente, el 10 colas lanzó un chillido tan histérico que rasgó el cielo. Y ante la mirada atónita de todos, su enorme cuerpo fue partido limpiamente por la mitad a la altura de la cintura. La fuerza de Startiger se expandió en una aterradora onda expansiva que arrasó varios kilómetros, desatando un vendaval con fuerza de ciclón. Las montañas que se agrietaban y la tierra que se partía no eran nada para él. Los clones del 10 colas que lo rodeaban fueron aniquilados de un solo golpe. Plaf. La parte superior del cuerpo del 10 colas se estrelló contra el suelo. Su parte inferior se balanceó, como si se negara a caer. Pero una vez que tu cuerpo se separaba, mantenerse en pie no era fácil. Finalmente, se derrumbó con un estruendo ensordecedor que sacudió todo el campo de batalla. Silencio. Entonces, todas las fuerzas aliadas estallaron en vítores, rugían, gritaban, celebraban el golpe de Natsuki y festejaban la victoria. Para mucha gente, partir al 10 colas por la mitad era prácticamente lo mismo que ganar. Si Natsuki pudo hacerlo una vez, podría hacerlo otra vez, hasta que muriera. El 10 colas no pudo detenerlo. Así que esta batalla había terminado. Natsuki tomó el movimiento de cejas pobladas, Sensei y lo llevó hasta este extremo. Esto es una locura, Dactebayo. Naruto se quedó boquiabierto. Este es el poder de Hachimon Tonk, 8 puertas, dijo Sasuke, demostrando un conocimiento más profundo de la mecánica. Natsuki siempre ha respetado a Wi, Sensei. Incluso ha dicho que Wi, Sensei es el más fuerte de Konoha. Antes, la séptima puerta de Wi, Sensei luchó de igual a igual contra Madara. Ahora, la séptima puerta de Natsuki acaba de partir al 10 colas por la mitad. 8 puertas. Aterradoras. Si lo hubiera sabido, también las habría aprendido. Killerbe, Gaara y solo pudieron asentir. Ya ni siquiera sabían qué decir. Natsuki cerró la séptima puerta. El vapor emanaba de su cuerpo y sus músculos aún le dolían, ese era el precio de ese poder abrumador. Por suerte, llevaba años entrenando en la cámara de gravedad. Estaba acostumbrado a ese nivel de esfuerzo.
Salvo la primera vez que abrió la séptima puerta y se desmayó del dolor, los entrenamientos posteriores habían transcurrido sin problemas. Olvídate de la séptima puerta, incluso había abierto la octava puerta en un laboratorio especial. Era increíblemente fuerte, e increíblemente peligrosa. Una vez que se abre la puerta de la muerte, puede que no se cierre jamás. Pasó horas experimentando antes de dar con la clave para cerrarlo. En aquel entonces, estaba empapado en sudor frío. Pero esta situación no requería la puerta de la muerte. Y además, aún tenía ases bajo la manga, no había llegado a ese extremo. Al ver al 10 colas, que seguía aullando y forcejeando a pesar de haber sido partido en dos, era evidente que era demasiado terco para morir fácilmente. Quizás debería pulverizarle la cabeza para estar seguro. A un lado, antes de que el 10 colas colapsara por completo, Tenten y Shino volvieron a acercarse. Kabuto se ajustó las gafas con calma, y de hecho estaba sonriendo. Comillas, así que ustedes dos se encargarán de mí, qué lástima. Esperaba que Natsuki viniera a matarme personalmente. No mereces la atención de Natsuki, resopló Tenten. Morir para nosotras es lo mismo. Kabuto, no has hecho más que maldad. Es hora de que te vayas. Shino no desperdició palabras. Simplemente liberó una nube de insectos. Fin del capítulo. Capítulo 416. Zumbido, zumbido, zumbido. Un enjambre surgió y, en un instante, envolvió Kabuto. La cabeza de serpiente que sobresalía del abdomen de Kabuto se transformó en el rostro de Kidomaru, y de inmediato comenzó a escupir telarañas. Atrapó muchos insectos, pero ya lo había intentado hacía mucho tiempo y nunca había funcionado. Los insectos se liberaron de la telaraña casi de inmediato y siguieron apretando el anillo a su alrededor. Sin otra opción, Kabuto lanzó Shinra Tensei, empuje todopoderoso, haciendo retroceder al enjambre y aplastando a un buen número de ellos en el acto. Entonces extendió la mano y usó Vans Tenin, atracción universal, sobre Tenten, tirando de ella hacia él en un intento de tomarla como rehén. Pero Tenten no era presa fácil. Abrió de golpe el Basen, abanico de palma de plátano, y, con un solo movimiento, desató una tormenta huracanada. Kabuto salió disparado como un escombro y tosió sangre en el aire, el golpe le causó graves daños. KH, casi olvido que tienes las herramientas de Six Patch. Parece que esta vez estoy muerto. Kabuto soltó una risa amarga. En aquel entonces, había usado Vans Tenin, atracción universal, en Shino y solo había logrado atraer a un clon de insecto, casi lo devoran vivo. Esta vez pensó que atraer a Tenten sería mejor, y en cambio obtuvo esto. Tenten era incluso más cruel que Shino. Un solo golpe de ese abanico podía matar a un Huin normal al instante. Solo la resistencia sobrenatural del cuerpo de Kabuto le permitió soportarlo con solo heridas, pero ya estaba plagado de daños. Lanzó apresuradamente Kusanagi no Mai, danza de Kusanagi. Unas púas de hueso brotaron del suelo en grupos, obligando a Tenten y Shino a retroceder. Lo que olvidó fue que ambos podían volar. Empezaron a hacer Hep, Moonbalk, corriendo por los aires mientras lo perseguían. El enjambre de Shino los seguía como una marea viviente, si Kabuto se detenía aunque fuera un segundo, los insectos lo ahogarían. Al ver lo increíblemente rápido que podía correr, Tenten simplemente sacó Raid, Kiba, colmillo relámpago, e hizo descender un rayo. Le dio de lleno. Kabuto gritó, su cuerpo carbonizado al estrellarse contra el suelo, entonces el enjambre se abalanzó sobre él, masticando y desgarrando. En realidad, Kabuto era fuerte, pero desde que se había implantado el Rinnegan, el drenaje de chakra era brutal y ni siquiera podía aprovechar todo su poder. En lugar de potenciarlo, lo había debilitado. Tenten y Shino eran fuertes por derecho propio. Trabajando juntas, lo derrotaron con facilidad. La voz de Kabuto se tornó ronca, llena de reticencia y confusión. Comillas, ¿de verdad así termina mi vida? Entonces, ¿cuál era mi sueño? Después de todo, estuvo mal que quisiera convertirme en alguien como Orochimaru, Sama. No, Sensei, ¿puede decirme? HMPH, has cometido maldades incalculables. Morir aquí es todo lo que mereces. Tenten lo sentenció sin mostrar el menor atisbo de compasión. Justo cuando estaba a punto de acabar con él, un rugido atronador resonó en el campo de batalla. Ella y Shino giraron la cabeza bruscamente, solo para ver al colosal 10 colas partido limpiamente por la mitad a la altura de la cintura, y un enorme tigre de aire emergiendo de la sección transversal desgarrada. El tigre aéreo desbocado agitó el cielo, desatando una violenta tempestad. El terreno mismo se transformó en cuestión de segundos. Los ojos de Tenten se iluminaron de alegría. Comillas, ese es el Ibudora, tigre diurno, de Natsuki.
Cortó al 10 colas por la mitad de un solo movimiento. Los cristales oscuros de Sino destellaron con un reflejo de luz mientras hablaba con discreto orgullo, es el resultado natural. Natsuki es el más fuerte. Un simple 10 colas no es nada para él. Kabuto contempló al 10 colas, ahora dividido en dos mitades retorciéndose, completamente estupefacto. Así que, después de todo, había subestimado a Natsuki. Pensaba que Natsuki, en el mejor de los casos, estaba a la par con Madara, pero jamás imaginó que pudiera volverse aún más fuerte. Entonces, desde el principio, haber elegido el bando contrario había sido una decisión equivocada. ¿Pero qué otra opción tenía? Solo podía juntarse con villanos. Incluso si hubiera intentado desertar y unirse a las fuerzas shinobi aliadas, jamás lo habrían aceptado. Esta no era la historia original. No había ningún Itachi que lo purificara con Izanami, así que lo único que podía hacer era seguir interpretando al villano, hasta que el único final posible fuera la muerte. Y entonces, en el preciso instante en que la desesperación lo invadió, una sombra surgió de la tierra y se extendió sobre la parte inferior de su cuerpo en un instante. Una voz ronca susurró, ya que has terminado, es hora de reclamar el Rinnegan. Este poder nunca te perteneció, ahora. Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial. Tenten y Sino retrocedieron bruscamente al oír la voz repentina, con el rostro demacrado. Porque la sombra, Black Zetsu, ya estaba manipulando a Kabuto, obligándolo a usar el Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial. En otro lugar, tras una batalla épica contra Hashirama, las defensas del Susanoo de Madara quedaron destrozadas. Él mismo quedó inmovilizado en el suelo bajo una enorme mano de Buda de madera, como Sun Wukong atrapado bajo la montaña de los 5 elementos, sin poder escapar. Madara se rió, comillas jajajaja. Eso sí que es bueno, Hashirama. Pelear contigo es lo único que realmente me hace daño. Madara. Hashirama se quedó inmóvil por un instante, como si el pasado hubiera aflorado en él, recuerdos que no podían borrarse. Pero él replicó rápidamente, con voz dura y reprendida, Madara, idiota, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo podría ese Mugen Tsukuyomi atrapar a todo el mundo si no vi en un genjutsu, crear la paz? Las ilusiones siguen siendo ilusiones. La gente tiene que vivir en la realidad. De lo contrario, lo que llamas paz no tiene sentido. Madara negó con la cabeza, resuelto. Hashirama, siempre hemos visto el mundo de forma diferente. No puedo convencerte, y tú no puedes detenerme. Digas lo que digas ahora, es inútil. Creo en lo que mis ojos me han mostrado, esa es la verdad. Solo el Mugen Tsukuyomi infinito, puede salvar al mundo shinobi. Lo he dado todo por este objetivo. Hashirama seguía sin poder aceptarlo. Comillas por la paz, ¿inician una guerra que asola el mundo? Sí, por una paz verdaderamente perfecta, incluso la guerra merece la pena. La voz de Madara se tornó repentinamente intensa. Comillas y no puedes detenerme, porque estoy a punto de volver a la vida. Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial, jajajaja. En el instante siguiente, el cuerpo de Madara comenzó a transformarse. La técnica estaba surtiendo efecto. La cáscara cadavérica que antes parecía tan delgada como el papel cobró peso y carne. Las grietas de su rostro desaparecieron. Volvía a tener un cuerpo vivo. Al mismo tiempo, el Rinnegan falso en sus ojos comenzó a desprenderse, desprendiéndose por completo y privándolo de la vista. Pero no importaba. Incluso sin ojos, Madara seguía siendo el más fuerte. La sorpresa de Hashirama se hizo presente. Madara. Comillas así es, he revivido. Madara rugió la declaración y luego se liberó violentamente de las ataduras del Mokuton, liberación de madera. Lanzó una patada tan rápida que mandó a Hashirama por los aires. Grietas se extendieron por el cuerpo de Hashirama mientras caía al suelo. En el instante en que se detuvo, Madara lo agarró por la cabeza y una aterradora fuerza de succión comenzó a arrebatarle la energía vital que había en su interior. Entonces Hashirama lo vio, en el rostro incrustado en el pecho de Madara, se formaba un tenue contorno en las comisuras de sus ojos. Lo comprendió al instante. Cuando Madara le arrancó un trozo de piel en aquel entonces, no fue solo por las células. Las había plantado aquí, y ahora también estaba robando el poder del modo sabio. Así que sí que te has vuelto más fuerte, Madara. Hashirama parecía casi asombrado. Ni siquiera pudo defenderse. Hashirama, dijo Madara con voz cargada de seguridad, cuando lance el Tsukuyomi infinito y me convierta en el nuevo sabio de los 6 caminos, comprenderás por fin la verdadera magnitud de lo que he hecho. Fin del capítulo. Capítulo 417. Tobirama y Minato,
que habían estado observando desde la barrera, quedaron atónitos ante el repentino giro de los acontecimientos. Corrieron a ayudar. Tobirama lanzó varios kunai especiales hacia el área alrededor de Madara, luego agarró otro kunai y lanzó Irai Shinjiri, corte del dios del trueno volador, con el objetivo de cortar la cabeza de Madara. Pero incluso sin ojos, Madara podía ver perfectamente. Simplemente movió su cuerpo hacia un lado para esquivar el golpe de Tobirama, y luego lanzó una patada hacia atrás. No solo lanzó a Tobirama por los aires, sino que además le destrozó la mitad de la cara. Comillas jajaja, así que sí que duele cuando tengo un cuerpo de verdad. Madara echó la cabeza hacia atrás riendo, y luego se giró hacia Minato, que también se abalanzaba sobre él. Minato ya había recurrido al poder del 9 colas Jin. Se convirtió en un destello amarillo y apareció justo delante de Madara, lanzándole un Rasengan al pecho. Madara lo esquivó al instante, como si el Sharingan aún estuviera ahí. Minato presionó el ataque, rápido e implacable, incluso aprovechando la oportunidad para esparcir sus kunai especiales por el campo y acelerar su ritmo mediante el Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. En el siguiente instante. Gracias. Un kunai se clavó en el brazo de Madara. Pero Madara aprovechó el momento para apretar la mano de Minato. Tu dios del trueno volador es realmente rápido, pero ahora te tengo. Era obvio que lo había hecho a propósito, esquivar por un pelo solo para provocar a Minato y crearle una oportunidad. La mayoría de la gente no podría lograr eso, pero Madara había luchado en incontables guerras. Para él, no era difícil. Y había notado algo diferente en Minato. ¡Ay! Poder de bestia con cola en ti. Lo entiendo, eres el padre del Jinchuriki del 9 colas. Separaste parte del poder del 9 colas y lo sellaste dentro de ti. En ese caso, lo aceptaré sin remordimientos. Mientras hablaba, una mano atravesó el abdomen de Minato, extrayendo el chakra del Yin de 9 colas. ¿Dónde estaba Tenten? Después de que Black Zetsu obligara a Kabuto a usar el Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial, Kabuto debería haber muerto. Pero al estar poseído por Black Zetsu, quedó en un estado intermedio entre la vida y la muerte, aún siendo una marioneta en manos de Black Zetsu. Tenten y Shino se lanzaron al ataque, solo para ser repelidos por Shinra Tensei, empuje todopoderoso. Black Zetsu agarró inmediatamente a Kabuto y se deslizó bajo tierra, excavando un túnel hacia Madara. El rostro de Tenten se contrajo de ira. Comillas, es ese monstruo de Black Zetsu otra vez. Aparece de la nada cuando le da la gana y siempre es para arruinarlo todo. Black Zetsu era así de verdad, igual que en la historia original. En aquel entonces, tras la derrota de Obito de los 6 caminos, cuando quiso usar el Rinne Rebirth para revivir a los caídos en la guerra, Zetsu Negro lo poseyó repentinamente, cambió el objetivo a Madara y reescribió toda la batalla. Más tarde, cuando Minato intentó transferir el Yin de 9 colas a un Naruto moribundo, Zetsu Negro apareció de nuevo para robarle el momento. Realizó una jugada absurda tras otra, y el bando de los héroes seguía sin poder hacer nada contra él. Era una vieja serpiente escurridiza que había vivido 1000 años, y era exasperantemente ágil, un experto en escapar, y aún mejor en aprovechar el momento preciso. Y, lo que es más importante, contaba con Bite Zetsu bajo tierra, como un radar que cubría todo el campo de batalla. Gracias a esa red y a su técnica Okamau no Jutsu, técnica de la efímera, que le permitía moverse sigilosamente bajo tierra, podía aparecer en cada momento crucial, realizar una jugada y, por lo general, tener éxito. Justo en ese momento, Tenten y Shino apartaron la mirada por una fracción de segundo, distraídas por cómo el 10 colas era partido por la mitad, y Black Zetsu lo aprovechó de inmediato. Eso la enfureció, y no había nada que pudiera hacer. Shino dijo, Black Zetsu definitivamente revivió a Madara, y ahora definitivamente le está devolviendo el Rinnegan a Kabuto. Tenemos que detenerlo, rápido. Bien, nos vamos ya. Aún sabiendo lo peligroso que era Madara, Tenten no podía permitirse el lujo de dudar. Mientras tanto, dentro del espacio Kamui. Tras una furiosa y encarnizada pelea entre Obito y Kakashi, el Chidori de Kakashi atravesó el corazón de Obito, tal como el día en que había atravesado el corazón de Rin. Kakashi se quedó paralizado por la sorpresa. No había tenido intención de matar a Obito. Obito ni siquiera le dirigió una mirada. Luchando contra la agonía de la muerte, se obligó a salir del espacio Kamui y regresó al lugar del que había desaparecido. Pero en el instante en que vio a Madara, su expresión se descompuso. Madara, tú realmente reviviste. Eso estaba completamente fuera de los planes de Obito. Nunca tuvo la intención de traer de vuelta a Madara.
Quería convertirse él mismo en el Jinchuriki del 10 colas, quería ser el Salvador. Sí, quería un mundo donde Rin estuviera, pero quería enfrentarse a ella como un héroe. Quería ser quien trajera la paz al mundo Shinobi. Pero ahora, Madara estaba vivo. Y Madara jamás permitiría que Obito se convirtiera en el Jinchuriki del 10 colas, recuperaría su Rinnegan, y Obito moriría como una broma patética. No podía terminar así. No iba a terminar así. Obito, dijo Madara, creí que habías muerto dentro de Kamui. Mientras hablaba, extrajo directamente al 9 colas Jin de Minato y lo selló dentro de sí mismo, luego apartó a Minato de una patada como si no fuera nada. Al ver el estado maltrecho de Obito, Madara se sorprendió de verdad. Porque podía sentirlo, la marca de maldición que había implantado en el interior de Obito, su mecanismo de control oculto, había desaparecido. Obito fue lo suficientemente despiadado como para destruir su propio corazón con tal de arrebatárselo. Si Zetsu Blanco no hubiera modificado su cuerpo, habría muerto hace mucho tiempo. No había manera de que siguiera en pie. Así que Obito hizo esto porque creía que se convertiría en el Jinchuriki del 10 colas y que, una vez que lo lograra, su cuerpo se repararía solo. Madara ató cabos en un instante. Con su mente, no le resultó difícil. En ese preciso instante, alguien se levantó del suelo. Era Kabuto, arrastrado bajo el control de Black Zetsu. Los ojos de Obito se agudizaron al instante. Así que fuiste tú, controlaste a Kabuto para revivir a Madara. Es imposible que Kabuto se hubiera negado a usar el Rinne Tensei no Jutsu, técnica del Samsara de la vida celestial, por su cuenta. Black Zetsu lo ignoró. Inmediatamente extrajo el Rinnegan y se lo entregó a Madara. Madara se implantó el Rinnegan y pudo usarlo de inmediato. Cuando Tenten y Shino llegaron, ya era demasiado tarde. Estaban a punto de lanzarse hacia adelante cuando se percataron de que Hashirama, Tobirama y Minato, 3 Hokage, estaban de pie a un lado, observando sin moverse. Tenten, Shino, están aquí. Minato les hizo señas rápidamente para que se acercaran. No entren todavía, las cosas están mal, no podemos actuar imprudentemente. Al oír eso, Tenten y Shino se apresuraron a acercarse al Hokage, informándose rápidamente de la situación mientras observaban cómo se desarrollaba el enfrentamiento entre Madara, Obito y Black Zetsu. Madara miró a Obito y habló con voz inexpresiva: Obito, estás a punto de morir, así que es hora de que me devuelvas mi Rinnegan. Fin del capítulo. Capítulo 418. A Obito se le encogió el corazón, sabía que esto iba a suceder. Pero no quería devolver el Rinnegan. En su estado actual, no había manera de que pudiera enfrentarse a Madara de frente, y si intentara absorber al 10 colas ahora, Madara lo detendría sin duda. ¿Y qué se suponía que debía hacer? La voz de Madara se tornó gélida. Comillas, ¿qué? ¿No quieres devolverlo? Obito apretó los dientes. No lo voy a devolver, me convertiré en el Jinchuriki del 10 colas. Yo soy el Salvador. Tú, vieja reliquia de la era anterior, deja de meterte en tus asuntos. Comillas o, una vieja reliquia de la era anterior. Madara comenzó a reír. Comillas ja 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 ja. Su risa estalló en un rugido. Así que por fin te has atrevido a hablarme así. Se te han endurecido las alas, pero aunque te niegues, ¿qué importa? Te mataré y recuperaré el Rinnegan. Obito no se inmutó. Comillas antes de morir, destruiré el Rinnegan con todo lo que tengo. Tú. La ira de Madara se desató. No se esperaba que Obito fuera tan terco. El Rinnegan era poderoso, sin duda, pero solo cuando se usaba. Al fin y al cabo, no era más que un ojo. Destruirlo no era difícil. Con el Kamui de Obito, podía desintegrarlo por completo si realmente quería. Eso dejó a Madara cauteloso, rehén de su propia codicia. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Fue entonces cuando Black Zetsu dio un paso al frente, usando a Kabuto como si fuera su portavoz, soltó una risita. Obito, lo estás haciendo genial, justo a tiempo, te presentaré a alguien, me lo agradecerás. Kuchiyose, Edo Tensei, invocación, reencarnación del mundo impuro. Dio una palmada y un ataúd surgió del suelo. El rostro de Obito palideció al recordar la antigua amenaza de Kabuto. Comillas, maldita sea, Kabuto, ¿de verdad te atreviste a hacerlo? Te mataré. Y entonces, bajo la mirada desesperada de Obito, la tapa del ataúd se abrió lentamente con un crujido. Una niña salió, con el rostro marcado con dibujos de colores. Rin. Rin. Las lágrimas de Obito se desbordaron. Obito, ¿qué está pasando? Rin seguía aturdida. Entonces sus ojos se posaron en Minato. Minato, sensei, ¿dónde estoy? No morí. ¿Qué está pasando? Minato abrió la boca,
Pero no le salieron las palabras. No era capaz de decir algo tan cruel. Rin, tan amable como siempre, se apresuró hacia Obito. Obito, estás herido. Déjame ver. Levantó las manos, a punto de usar ninjutsu médico. Obito la contempló fijamente, observando los contornos de su rostro, cada línea familiar, sintiendo que podría mirarla eternamente sin cansarse jamás. Ojalá el tiempo se detuviera en ese instante. Pero en el instante siguiente, la mano de Rin se extendió repentinamente hacia el Rinnegan de Obito. Rin se quedó paralizada, horrorizada. Comillas ¿Obito? ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no puedo controlarme. ¿Qué me está pasando? Sus ojos se llenaron de lágrimas desesperadas. Obito no la culpo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría culpar a Rin? Sabía perfectamente de qué se trataba, Black Zetsu lo había hecho a propósito. Dejar que Rin se acercara y luego robarle el ojo en el momento en que Obito no pudiera resistirse. Y Obito no quería negarse, aunque el precio fuera devastador. ¿Cómo podría rechazar a Rin? Tenten observó, estupefacta, y luego suspiró con impotencia y disgusto. Este maldito idiota enamorado. Ya ni siquiera sé qué decir. Sino también negó con la cabeza. Quizás Rin sea todo su mundo. Quizás no desee nada más que ese amor. Su muerte lo destrozó tanto que estuvo dispuesto a matar a su maestra y a su madre, Sensei, dispuesto a iniciar una guerra mundial shinobi, solo para crear un mundo donde Rin existiera. Alguien así está mal de la cabeza, y no hay cura. Los hermanos Senju asintieron con la cabeza. Están locos. No tienen cura. Minato abrió la boca, pero la cerró de nuevo, incapaz aún de decir nada. Era un hombre que había estado dispuesto a morir con su esposa. Quizás podía comprender a Obito, porque un ser querido significaba mucho para un hombre. Pero tampoco podía entender a Obito, porque él se sacrificaría por la persona que amaba. Mientras que Obito destruiría el mundo por ella. Quizás enfermo de la cabeza era realmente el único veredicto. Rin, aún sin tener el control, retrocedió y le entregó el Rinnegan a Madara. Después de que Madara le colocara el ojo en su sitio, observó el lamentable estado de Obito y, casi con amabilidad, le reveló la cruel verdad. Obito, ¿crees que te elegí para heredar mi plan por casualidad? Te escogí porque eras demasiado ingenuo, demasiado lleno de amor. Cuando alguien así pierde lo que ama, el odio se arraiga aún más, y cuanto más ingenuo eres, más fácil es engañarte. Su tono se afiló como una cuchilla. Por eso hice que Rin muriera justo delante de ti, y la verdad es que cumpliste tu papel a la perfección. Ahora puedes morir. Los ojos de Obito se abrieron de par en par, la incredulidad se reflejó en su rostro. Ya había escuchado la verdad de boca de Kakashi, pero en el fondo, nunca quiso creerla del todo. Incluso cuando la sospecha lo carcomía, seguía sin atreverse a aceptarla. Porque si eso era cierto, entonces su amor no significaba nada. Ahora que Madara lo había dicho con su propia boca, la mente de Obito se sumió en el caos, pánico, vergüenza, una humillación tan intensa que sintió que podía morir solo de eso. Al menos Black Zetsu, de alguna manera, mostró un atisbo de misericordia. Obito, has sido de gran ayuda. Considera esto como tu recompensa, antes de morir, puedes decirle unas palabras a la persona que amas. Disfrútalo al máximo. Luego miró a Madara, con el mensaje claro, era hora de hacer el trabajo de verdad. Madara levantó la cabeza. Una luna llena perfecta colgaba en el cielo, fría, redonda y azul. Era el momento ideal para lanzar Mugen Tsukuyomi infinito. No te atrevas, Madara. Hashirama avanzó junto con Tobirama y Minato, intentando detenerlo. Tenten y Shino también intentaron entrar corriendo, pero Minato los detuvo, sabía que esos dos chicos solo estarían echando sus vidas a perder. Los tres Hokage ya estaban muertos, no tenían por qué temer morir de nuevo. Pero Madara ya no era el Madara contra el que habían luchado antes. Rimbo, Engoku, Limbo, cárcel fronteriza. Madara usó el poder del Rinnegan, creando sombras invisibles a su alrededor. En el instante en que los hermanos Senju y Minato cargaron, esos clones invisibles los estrellaron contra el suelo. Madara prosiguió lanzando varas de chakra negro, inmovilizando a los tres Hokage contra el suelo para que no pudieran moverse. Entonces estalló su risa Uchiha, salvaje y triunfante. Comillas jajajajaja. Nadie en este mundo puede detenerme, ni siquiera el sabio de los 6 caminos. Eso es lo que digo. Y con las varillas negras colocadas, se lanzó hacia la luna llena. Tenten miró fijamente, frenética. Comillas Shino, ¿qué hacemos? Shino respondió de inmediato, no podemos entrar. Si lo hacemos,
Moriremos. Un enemigo así solo puede ser derrotado por Natsuki. Necesitamos hacerle llegar un mensaje, ahora mismo, contarle lo que está sucediendo. Comillas de acuerdo. Lo escribiré. Tenten se puso a trabajar rápidamente. Rin volvió al lado de Obito, con los ojos llenos de preocupación. Obito, ¿estás bien? Obito se sentía aturdido, como si hubiera retrocedido al pasado, como si Rin siguiera siendo la misma Rin amable de entonces. Pero ahora, ni siquiera tenía derecho a mirarla a la cara. Sin embargo, aún le quedaba una cosa por hacer. En el instante siguiente, sacó a Kakashi de su espacio. Fin del capítulo. Capítulo 419. En el momento en que Kakashi reapareció, estaba a punto de intentar convencer a Obito de que bajara la guardia de nuevo, cuando vio a una chica conocida. Comillas Rin, ¿cómo estás? Y entonces notó las grietas en el rostro de Rin e inmediatamente comprendió, Edo Tensei. Pero aún así no podía entender por qué Edo Rin estaba allí. Los ojos de Rin se iluminaron en cuanto lo vio. Comillas Kakashi, ha pasado tanto tiempo, tú y Obito, habéis crecido muchísimo. Kakashi no sabía qué decir, había alegría, verdadera alegría, en aquel reencuentro, pero también sabía que no era el momento para nada de eso. Entonces Obito tosió sangre repentinamente. Comillas Obito, Obito, ¿estás bien? Rin entró en pánico y corrió hacia él. Rin, una última cosa, por favor. Obito quiso tomarle la mano, pero no se atrevió a extender el brazo. Rin, trasplanta mi ojo a Kakashi. Rin y Kakashi se sobresaltaron. Obito, ¿por qué harías? Obito los interrumpió. Rin, Kakashi, cometí demasiados errores en esta vida, lastimé a demasiadas personas. Incluso si despierto ahora, nada cambiará. Le temblaba la respiración. Me estoy muriendo, igual que la última vez. Esta vez también quiero darle mi ojo a Kakashi. Kakashi, quiero que tomes mi ojo y protejas este mundo. Es lo único que puedo hacer ahora, mi única redención. Obito. Kakashi no podía hablar, aún así, las lágrimas le corrían por las mejillas. Llevaba tanto tiempo intentando rescatar a Obito del abismo que jamás imaginó que el momento en que Obito recobrara la cordura sería también el momento en que su vida se extinguiría. Rin miró a Obito durante un largo rato, con los ojos temblorosos, y luego asintió. Igual que entonces. Nadie podía saber cuánto dolor y reticencia la destrozaban por dentro. Pero ella comprendía a Obito, comprendía lo que estaba intentando hacer y por qué no podía seguir adelante. Kakashi no se negó, se arrodilló en silencio y aceptó el procedimiento. Por suerte, no fue complicado, el trasplante se realizó rápidamente y, tras usar el Sen-no-jutsu, técnica de la palma mística, el ojo pudo funcionar de inmediato, aunque para Kakashi, el agotamiento de chakra fue incluso peor que antes. Menos mal que aún tenía una batería de chakra para mantenerse en pie, de lo contrario, probablemente no habría podido usarla en absoluto. Y además, aquí en el campo de batalla, su bonificación de siempre sale bien estaba prácticamente al máximo, en otras palabras, podía usarla. Incluso sacar un Susanoo a estas alturas no sería sorprendente. Las cuencas vacías de los ojos de Obito parecieron curvarse con una leve sonrisa de satisfacción. Con su último aliento, finalmente tomó la mano de Rin, su última obsesión, lo único a lo que no podía renunciar. Susurró, Rin, quiero saber cómo te sientes de verdad, tienes que decir lo que hay en tu corazón, si no lo haces, no habrá otra oportunidad. Rin parecía a punto de derrumbarse, pero como Edo Tensei no podía derramar lágrimas, solo podía ahogarse en sus propias palabras. Me gusta Kakashi, siempre me ha gustado, Obito, lo siento, siempre te vi como un hermano pequeño. Eso está bien, así es como debe ser, tal como dijo Natsuki, Rin ama a Kakashi, esa Rin es la Rin más auténtica. Y luego Obito. Su cuerpo quedó inmóvil y su vida restante finalmente se extinguió. Comillas Obito, los ojos de Kakashi se abrieron de par en par, pero no pronunció palabra. Rin no reaccionó como lo haría una persona viva, en cambio, su cuerpo comenzó a desintegrarse en una luz flotante. Con una dulce sonrisa, dijo, Kakashi, yo también tengo que irme. Si Obito recorre ese camino solo, llorará. Volver a verte, poder confesarte mis sentimientos. Me siento satisfecha. Su voz se suavizó aún más. Tienes que vivir bien, ¿de acuerdo? Espero que seas feliz. Kakashi extendió la mano, una mano instintiva y desesperada. Pero lo único que pudo hacer fue ver cómo Rin desaparecía. Sus lágrimas lo empañaron todo. Pero aún recordaba lo que más importaba. Primero, recogió el cuerpo de Obito.
Su intención era llevárselo de vuelta y enterrarlo como es debido. Luego usó Kamui para acercarse a Tenten y Shino y preguntarles qué estaba pasando. Ahora que tiene ambos ojos Kamui, debería poder ayudar. Por otro lado, Natsuki miraba fijamente el cuerpo sin cabeza del 10 colas, preguntándose si debía seguir atacando. Tras haber partido al 10 colas por la mitad, se dio cuenta de que su vitalidad seguía siendo asombrosa, no iba a morir fácilmente, así que continuó con otro ataque, destrozándole la cabeza hasta convertirla en pulpa. Y aún así, seguía sin parecer muerto. Esa clase de fuerza vital era sencillamente monstruosa. Sasuke, Naruto, Gaara, F y Killerbe también se reunieron alrededor, intercambiando miradas incómodas. Sasuke dijo, creo que se regenerará. Deberíamos aprovechar la oportunidad para establecer una técnica de sellado a gran escala y encerrarlo por completo. Ahora mismo no tenemos una forma fiable de matarlo. Fue una buena sugerencia. Pero probablemente no sucedería. Porque alguien los detendría. Una técnica de sellado a gran escala, no es mala idea. La voz de Madara se escuchó a lo lejos, y llegó acompañado de Black Zetsu. Natsuki, de verdad eres fuerte. Abrir la séptima puerta e herir tan gravemente al 10 colas. En el mundo shinobi, eres sin duda la más fuerte. Pero esto no ha terminado. Su sonrisa se agudizó. Estoy a punto de volverme más fuerte que tú. Me convertiré en el Jinchuriki del 10 colas. Me convertiré en el nuevo sabio de los 6 caminos. Una oleada de poder lo rodeó mientras comenzaba a absorber al propio 10 colas. Rikud, JB y Jinchuriki Fin, sello del ataúd de 10 colas de los 6 caminos. Cuando el jutsu surtió efecto, el 10 colas, dividido en dos, comenzó a precipitarse hacia el cuerpo de Madara a una velocidad aterradora, como si estuviera siendo arrastrado a través de un embudo. Naruto y los demás se abalanzaron instantáneamente para detenerlo. Pero incluso en ese estado, Madara aún podía usar Rimbo, Engoku, Limbo, prisión fronteriza. Sombras invisibles atacaron en un instante, lanzando a Sasuke y a los demás por los aires como si fueran muñecos de trapo. ¡Zas! Natsuki apareció frente a Madara en un abrir y cerrar de ojos, abriendo la séptima puerta. Y disparándole con un cañón de aire comprimido a quemarropa. Pero Madara estaba aún más loco de lo que nadie esperaba. Llevó al límite el poder repulsivo del Rinnegan, estrellando esa fuerza invisible de frente contra el cañón de aire de Natsuki. La colisión detonó en una violenta explosión. En un instante, la onda expansiva los arrastró a todos. Todos. Excepto Natsuki. Natsuki permaneció inmóvil, como si la explosión ni siquiera hubiera existido. Buscó a Madara entre el humo. Un instante después, Madara se puso de pie. Y el 10 colas había desaparecido. Completamente. Había sido absorbido por completo. La boca de Madara estaba manchada de sangre, era evidente que había sufrido graves daños a causa de ese cañón de aire comprimido. Y sin embargo, estaba sonriendo. No, se estaba riendo. Comillas jajajaja. Natsuki, de verdad eres fuerte, casi me matas. Pero ahora soy el Jinchuriki del 10 colas. Obtendré el poder de los 6 caminos, y ya no eres rival para mí. Los rostros de todos se tensaron, cargados de pavor, al ver cómo el cuerpo de Madara comenzaba a transformarse. Su cabello se volvió blanco. Le apareció una marca en la frente. Una túnica blanca se formó sobre él, y en el cuello se encontraban 6 magatama de color rojo oscuro. 9 orbes negros flotaban tras él, y en su mano sostenía un bastón parecido a un sakujo. Se parecía exactamente a un sabio de 6 senderos. Y la presión que emanaba de él era tan aterradora que la gente ni siquiera tenía fuerzas para resistir. Madara finalmente había entrado en el reino de los 6 caminos, convirtiéndose en el segundo sabio de los 6 caminos en el mundo shinobi. Este, es el sabio de los 6 caminos, susurró alguien. Nadie respondió, solo pudieron mirar fijamente, atónitos. En ese momento, Kakashi llegó con Tenten, Shino y los 3 Hokage, y ellos también lo vieron, la conmoción los dejó paralizados. Tras la aniquilación de los clones del 10 colas, más personas acudieron al lugar, Neji, Tsunade, el cuarto Raikage, Noki y otros, todos miraban fijamente a Madara de los 6 caminos, con las pupilas temblando como terremotos. Fin del capítulo. Capítulo 420. Están todos aquí. La mirada de Madara los recorrió, su voz poseía una autoridad natural. La guerra ha terminado. Como nuevo sabio de los 6 caminos, lanzaré Mugen Tsukuyomi, Tsukuyomi infinito, y traeré la verdadera paz al mundo shinobi. Quienes conocían la verdad palidecieron de desesperación.
Así que al final, todavía no habían podido detener a Madara. ¿De verdad estaba a punto de ser destruido el mundo shinobi? Comillas, de ninguna manera voy a dejar que hagas eso, Dactebayo. Ese tic verbal tan familiar resonó cuando Naruto dio un paso al frente, con la voz cargada de convicción. Hasta ahora, me he esforzado al máximo para ganarme el reconocimiento de todos, me he esforzado al máximo para convertirme en Hokage. ¿Qué es eso de Mugen Tsukuyomi? ¿Qué es eso de crear un mundo ilusorio? ¿Acaso no es negar todo lo que he hecho? No voy a permitir que te salgas con la tuya, Tsuchikage. Madara miró a Naruto y solo sonrió levemente, como si no quisiera molestarse en malgastar aliento en un insecto. Pero las palabras de Naruto surtieron efecto. Personas que se habían estado ahogando en la desesperanza se obligaron a ponerse de pie. Sí, Madara aún no había lanzado el Tsukuyomi infinito. Eso significaba que aún había tiempo. No podían permitir que triunfara. Vivir en un mundo de fantasía era lo último que querían, jamás. Minato miró a su hijo y asintió, con una expresión de orgullo que suavizó su rostro. Naruto, has crecido. Por una vez, Sasuke estuvo de acuerdo con Naruto. Madara, todavía no entiendes que Zetsu Negro te engañó. El camino que elegiste es erróneo, así que vamos a detenerte. Abrió de golpe su Susanoo perfecto y se lanzó hacia adelante. Naruto, Killerbe, los 3 Hokage, los 5 Kage, todos se abalanzaron juntos, intentando aplastar a Madara bajo el peso de una fuerza unida. Madara se limitó a sonreír, inmóvil, mientras las esferas negras que flotaban tras él se movían y se extendían formando un escudo que bloqueaba sin esfuerzo todos los ataques. Esas eran las características distintivas del estado de los 6 senderos. Gudama, bolas que buscan la verdad. Las esferas de la búsqueda de la verdad portaban el yin, yang y las 5 transformaciones de la naturaleza. Podían transformarse en cualquier forma, sirviendo tanto de lanza como de escudo, y su poder era abrumador. Contra ellos, los ataques ordinarios eran como hormigas intentando sacudir un árbol, completamente inútiles. En ese momento, Madara era verdaderamente el más fuerte del mundo shinobi. HMPH, simples granos de arena. Madara resopló y volvió a usar Rimbo, Engoku, Limbo, prisión fronteriza. Sombras invisibles atacaron, lanzando por los aires a innumerables personas al instante. Naruto y Sasuke también salieron despedidos, estrellándose lejos y quedando inconscientes. Sakura palideció mientras corría para atenderlos, pero probablemente no serviría de mucho. Madara respondió con sus propios golpes. Un solo golpe borró la mitad del cuerpo de Hashirama. Tobirama y Minato perdieron un brazo cada uno, quedando reducidos a cenizas. Y la parte más extraña. Aunque los 3 eran cuerpos Edo Tensei, las partes destrozadas no se regeneraron. El poder Senjutsu, claramente suprimió el Edo Tensei. El sabio de los 6 senderos era realmente aterrador, más allá de lo imaginable. Al ver cómo cada atacante era arrojado a un lado, las personas que aún permanecían en pie sintieron que el pavor y la desesperación les oprimían la garganta. En ese preciso instante, un hombre dio un paso al frente con el pesado andar de un kappa. Kakashi se sobresaltó. Gui, no me digas que eres. Gui asintió solemnemente. La bestia azul de Konoha termina hoy. Estoy evolucionando a una bestia roja. Este es el momento en que abro esa puerta. Esa puerta. La 8ª puerta. Simón, puerta de la muerte. Abrir la puerta de la muerte otorgaba un poder inimaginable, a costa de la propia vida. Gui había decidido quemarlo todo. Los ojos de Lee se llenaron de lágrimas, pero no pudo detenerlo. Siempre lo había sabido, una vez que su maestro tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. Pero entonces, Neji, que no había hablado hasta ese momento, intervino y lo bloqueó. Gui, sensei, todavía no es tu turno. Gui parpadeó, sobresaltado. Neji, ¿qué estás diciendo? Neji señaló sus propios ojos. Los ojos de sabio no son solo el Rinnegan, también está el Tenseigan. Antes no entendía cómo desarrollar estos ojos, pero después de ver a Madara entrar en el reino de los 6 caminos, creo que por fin lo entiendo. Su voz se volvió más firme, tranquila y segura. Mis ojos también pueden ayudarme a entrar en los 6 senderos. Las palabras impactaron como un rayo. Todos se quedaron mirando, y entonces la esperanza estalló en sus rostros. Si Neji también llegara a los 6 caminos. Entonces tal vez sí podrían luchar contra Madara de los 6 caminos. Neji avanzó y se encontró cara a cara con Madara. Ambos somos descendientes del sabio. Si tú puedes entrar en los 6 caminos, yo también puedo. Entrecerró los ojos. Y tú necesitabas el poder del 10 colas, yo no.
Levantó la mano. Ver, Tenseigan Chakra MDO, modo Tenseigan Chakra. Su poder Tenseigan estalló. Chakra verde cubrió todo su cuerpo. Mientras lo alimentaba, esferas negras comenzaron a formarse a su alrededor una tras otra. 1, 2, 3. Hasta que 9 bolas buscadoras de la verdad flotaron detrás de él. En ese instante, su presencia se elevó hasta quedar a la altura de la de Madara. Neji. Había entrado con éxito en los 6 caminos. Madara arqueó una ceja, intrigado. ¿Comillasa? Así que de verdad lograste llegar a los 6 caminos. No esperaba que fueras la verdadera amenaza. Los vítores y las exclamaciones de asombro recorrieron las filas. Los miembros del clan Iga, entre ellos Yashi, rompieron a llorar. Su ninja celestial se había convertido en un nuevo sabio de los 6 caminos. Para los Iga, esto no era solo despegar. Estaba superando todos los récords de su historia. Wi exhaló aliviado. Si Neji iba a intervenir, entonces Wi no tenía por qué morir. Su determinación se había visto interrumpida, su juventud no ardería en esa erupción final. Pero se había salvado. Natsuki habló rápidamente. Neji, él es más fuerte que tú, ten cuidado, los demás, retrocedan, no se vean afectados. Kakashi, Senpai y yo los apoyaremos en todo momento, vamos a derrotar a Madara. Kakashi asintió con expresión seria. Ahora, con el Kamui Manjeki Dual, por fin podía contribuir con toda su potencia. Todos estuvieron de acuerdo, arrastraron al inconsciente a un lugar seguro y se retiraron, despejando el terreno para un choque de leyendas. Solo se quedaron los 3 Hokage. Estaban maltrechos y les faltaban piezas, pero aún podrían ser útiles, y lo que es más importante, no tenían miedo a morir. Si llegara el caso, podrían recibir un golpe destinado a otra persona. Y sorprendentemente, Orochimaru también se quedó. Se lamió la cara con una lengua anormalmente larga, con los ojos brillantes de emoción. Así que ambos tipos de ojos de sabio pueden alcanzar los 6 caminos, y el camino del Byakugan parece aún mejor. Su mente iba a toda velocidad. Es cierto que evolucionar el Byakugan al Tenseigan es difícil, pero no necesitas convertirte en el Jinchuriki del 10 colas, y no es tan excluyente como el Sharingan. Después de la guerra, debería encontrar la manera de obtener un Byakugan. Inclinó la cabeza, ya tramando algo. Si ganamos, no me atreveré a actuar imprudentemente. Con un sabio de los 6 caminos en el clan Iga, no puedo permitirme ofenderlos. Así que probablemente no conseguiré el Byakugan directamente. Tendré que investigar la clonación. Si logro obtener algo de sangre Iga, podré cultivar un Byakugan de esa manera. En cuanto a por qué el Byakugan era tan especial. Eso era obvio. El ojo principal de Kaguya era el Byakugan. El Rinne, Tenseigan era solo el tercer ojo en su frente. El ojo principal debía ser más fuerte que el auxiliar, ¿verdad? Fin del capítulo. Capítulo 421. Natsuki saludó con la mano a Tenten y Shino, indicándoles que no se preocuparan. Entonces miró a Orochimaru. Orochimaru, ¿por qué sigues aquí? ¿No temes que las réplicas te destrocen? Orochimaru solo sonrió. Una batalla entre sabios. ¿Cómo podría perdérmela? No te preocupes por si vivo o muero. Concéntrate en luchar. No puedes perder, o el mundo shinobi será destruido de verdad. Al oír eso, Natsuki dejó de preocuparse por él y centró su atención en Madara. En ese momento, Neji se encontraba frente a Madara, y la presión que emanaba de ambos aumentaba hasta alcanzar su punto máximo, hasta que el aire mismo se sentía abrasador. Al segundo siguiente, Neji se movió primero. 3 Gudama, esferas buscadoras de la verdad, salieron disparadas de su costado, dirigiéndose directamente hacia Madara. Fue solo un ataque de sondeo. Neji acababa de alcanzar el nivel de los 6 caminos por primera vez, sabía que los Gudama, esferas buscadoras de la verdad, eran poderosos, pero aún no sabía exactamente cuán poderosos eran, ni cómo se comparaban con los de Madara. Madara transformó con decisión sus propias Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad, en un escudo circular. Las 3 esferas de Neji impactaron contra él, siendo bloqueadas limpiamente. Pero la colisión detonó en una aterradora onda expansiva. Un vendaval se desató en un radio de casi 1 milla, con la suficiente violencia como para hacer temblar el suelo. Fue un simple choque, y produjo ese tipo de fuerza. Los Gudama, esferas buscadoras de la verdad, eran verdaderamente monstruosos. Y por eso, todos entendieron más o menos lo que significaba. Sus Gudama, esferas buscadoras de la verdad, tenían una fuerza bruta similar.
La diferencia radicaba en que Madara luchaba solo, mientras que Neji contaba con aliados que lo respaldaban. En teoría, eso significaba que Neji tenía la ventaja. Pero el orgullo de Madara era más grande que el cielo. No era de los que temían la desventaja. De todos modos, durante años había luchado solo. Esto no era nada nuevo. Intentó un enfoque diferente, moldeó 5 Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad, dándoles forma de kunai y disparándoselas a Neji. Neji envolvió 2 de sus propios Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad, alrededor de sus manos y comenzó a usar AKSH, palma de los 8 trigramas, para desviar los kunai, esferas entrantes uno tras otro. Como era de esperar, seguía prefiriendo el estilo de lucha que mejor conocía. Las Gudama, esferas buscadoras de la verdad, simplemente potenciaban tanto su ataque como su defensa. Aún estaba tanteando el terreno, pero su talento era extraordinario, casi de inmediato, comenzó a desarrollar un estilo propio y exclusivo. Con un rápido silbido, se lanzó hacia adelante a una velocidad extrema, golpeando una y otra vez con AKSH, palma de los 8 trigramas. Cada palmera poseía una fuerza arrolladora, una fuerza de marea. Si Madara recibiera aunque sea un golpe certero, sufriría como mínimo una herida grave. Madara no pudo evitarlo, aplaudió. Buen chico, tu talento es increíble. De verdad Konoha tiene que estar repleta de monstruos como tú. Mientras lo elogiaba, alzó su bastón Sakujo para parar los golpes, al tiempo que controlaba los Gudama, esferas buscadoras de la verdad, que tenía a su lado, dándoles forma de diversas herramientas ninja y lanzando una ráfaga implacable. Los instintos de combate de Neji eran igualmente aterradores. Su técnica AKSH, palma de los 8 trigramas, fluía sin pausa, y sus Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad, protegían automáticamente su cuerpo. Durante un tiempo, incluso logró hacer retroceder a Madara paso a paso. Se movían tan rápido que ninguna persona común podía siquiera acercarse. Cada colisión entre ellos generaba ondas expansivas lo suficientemente fuertes como para arrasar el campo de batalla a su alrededor. Natsuki y los demás no actuaron precipitadamente. Su función era brindar apoyo, si hubieran intervenido a la fuerza, no habrían ayudado en absoluto, solo habrían perjudicado a Neji. Sin embargo, bajo el feroz ataque de Neji, Madara comenzó a mostrar los primeros signos de estar perdiendo terreno. Madara activó Rimbo, Engoku, Limbo, prisión fronteriza, atacando con sombras invisibles. Pero los ojos de Neji ya no eran el Byakugan, sino el Tenseigan, una evolución superior. Las sombras invisibles no significaban nada para él. Sus palmas brillaron con la rapidez de una tormenta, destrozando a varios de los atacantes de sombra. Entonces irrumpió con un movimiento completamente nuevo. Comillas Rit Shingeki, ataque divino del vacío de los 6 caminos. Auge. Neji golpeó la palma de su mano hacia adelante. Ese golpe contenía la mecánica de poder del AKSH, palma de los 8 trigramas, fusionada con fuerza repulsiva y senjutsu de los 6 caminos, incluso moldeó un Gudama, esferas buscadoras de la verdad, en un sello de palma, enviándolo con el golpe. El espacio mismo se retorció ante el impacto, como si la realidad hubiera sido agarrada y estrujada. Con solo ver esa palmera bastaba para comprender su terror. Si Madara recibiera un impacto frontal, quedaría lisiado incluso si no muriera. Madara no se atrevió a subestimarlo. No esperaba que Neji fuera tan talentoso, capaz de integrar tan rápidamente el poder de los 6 caminos en las técnicas de palma de su clan y forjar un nuevo y abrumador movimiento. En comparación, el resto realmente parecía deficiente. Y sin embargo, Madara estaba encantado. Entrar en el reino de los 6 caminos y aún así encontrar un oponente digno de él, eso sí que era motivo de celebración. Comillas jajajaja. Neji, te reconozco, en talento puro, yo, Madara, soy inferior a ti. Entre risas salvajes, arrancó el abanico de guerra de su espalda y lo cubrió por completo con Gudama, orbes buscadores de la verdad, con la intención de usar el abanico y los orbes juntos para lanzar el Rit Shingeki, golpe divino de vacío de los 6 caminos, entrante de vuelta hacia Neji. Pero en ese instante crucial, Natsuki le lanzó una mirada a Kakashi. Kakashi lo entendió de inmediato. Su Manjeki giró y desató Kamui, distorsionando el espacio desde lejos y desprendiendo las Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad, de la superficie del abanico, dejando el abanico al descubierto. Coma maldición. La expresión de Madara se tensó bruscamente. No se lo esperaba. Pero el sello de palma de Rit Shingeki, golpe divino del vacío de los 6 caminos, ya estaba allí. Dio justo en el clavo para el aficionado a la guerra.
Se oyó un crujido seco. El ventilador no pudo absorber la fuerza del impacto, se hizo añicos al instante. Y entonces llegó el rugido de la destrucción cuando Madara fue engullido por la fuerza de la palma. Hashirama y Tobirama no pudieron evitar elogiarlo. Eso fue hermoso, Kakashi. Elegiste el momento perfecto, añadió Minato sin pelos en la lengua. Kakashi se rascó la cabeza, algo avergonzado. En realidad, fue la señal de Natsuki la que se lo recordó. Solo gracias a ella había actuado a tiempo. Y el verdadero terror era el ataque de Neji. Kakashi tampoco esperaba que Neji fuera tan extraordinario. Acababa de entrar en el reino de los 6 caminos, pero ya estaba combinando sus técnicas de palma con el poder de los 6 caminos para crear un nuevo movimiento. Incluso Madara había admitido su inferioridad. Era sencillamente irreal. Realmente daba la sensación de que el clan Iga había rescatado una vez a un águila gigante con pájaro blanco de la luna, y ahora esa águila se había liberado de su jaula y se había convertido en un roc que surcaba los cielos del mundo. Comillas, ten cuidado. Definitivamente no está muerto, advirtió Natsuki. Lo sé. Por supuesto que Neji lo sabía, sus ojos lo veían todo con claridad. Mientras el polvo y el humo se disipaban, Madara permanecía allí, maltrecho y maltrecho, pero vivo. En ese último instante, había desatado por completo la fuerza repulsiva de su Rinnegan, debilitando parte del poder de las Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad. Y el cuerpo de un sabio era increíblemente resistente, con una capacidad de recuperación a la altura. Matarlo no sería tan fácil. Madara contraatacó inmediatamente. Arrojó a un lado el abanico de guerra destrozado, levantó una mano y formó un sello con los dedos en forma de espada contra su frente, entonces, al segundo siguiente, ambas palmas estallaron en un denso rayo púrpura que envolvió a Neji en un instante. Senp, Inton Raip, arte del sabio, oleada de rayos de liberación Yin. Retumbar, crash. Los relámpagos violetas rugían como un desastre viviente, como si pudieran destrozar el espacio mismo. Pero Neji no entró en pánico en lo más mínimo. Sus Gudama, esferas buscadoras de la verdad, comenzaron a girar a su alrededor, y una fuerza repulsiva y un senjutsu se acumularon en sus manos mientras él también giraba. Esta era claramente la base de Kaiten, giro celestial. Senpuken, Rik Kaiten, arte sabio puño suave, 6 caminos giro celestial. En un instante, se formó una enorme barrera esférica con Neji en su centro. El rayo violeta impactó contra él, pero fue reflejado por completo, incapaz de causarle ni un rasguño. Madara solo pudo usar sus Gudama, esferas buscadoras de la verdad, para bloquear el rayo que rebotaba y volvía a toda velocidad hacia él. Fin del capítulo. Capítulo 422. Madara no lanzó otro ataque hasta que el Kaiten, giro celestial, de Neji se detuvo. Se quedó mirando a Neji, a pesar de sí mismo, se sumió en sus pensamientos. Antes había elogiado a Neji, pero, en realidad, Madara siempre había estado muy orgulloso de su propio talento. Sin embargo, la aptitud de Neji era verdaderamente extraordinaria. Verse eclipsado por un joven como él le dejó un sabor amargo. Entonces alzó su mano libre. Los 9 Gudama, esferas de la búsqueda de la verdad, se reunieron en su palma y se comprimieron, transformándose finalmente en una enorme espada negra. Luego la blandió con brutal fuerza. Neji entrecerró los ojos, sintiendo el poder que albergaba aquella gran espada negra. Si esa espada descendiera, abriría una brecha en la tierra del mismísimo país del rayo, causando daños a escala planetaria y con el potencial de desencadenar desastres naturales catastróficos. Así que había que detenerlo. Neji inmediatamente volvió a desatar el Rik Kaiten, giro celestial de los 6 caminos, y una enorme barrera esférica se formó a su alrededor una vez más. Al instante siguiente, la gran espada negra se estrelló contra la barrera. El impacto fue ensordecedor y provocó una violenta tormenta eléctrica, obligando a Natsuki y a los demás a retroceder ante la presión. Las dos fuerzas permanecieron en un punto muerto, sin que ninguna cediera ni un ápice. Pero cualquiera con ojos podía darse cuenta, Madara parecía relativamente relajado, mientras que Neji era quien estaba agotado. Una vez que se le agotara la fuerza giratoria, quedaría partido en dos. Incluso si lograba esquivar en el último momento, no había forma de que saliera ileso. Natsuki sabía que no podían seguir mirando. Le dirigió otra mirada a Kakashi y se lanzó él mismo hacia adelante. Kakashi lo entendió al instante. Activó el Kamui Dual, condensando varios Shuriken Kamui en la palma de su mano y lanzándolos hacia la gran espada negra. HMPH, ni siquiera estás al nivel de los 6 caminos, y te atreves a interferir, eso es buscarse la muerte.
Madara se burló. Por debajo de los 6 caminos, todos eran hormigas. Desconfiaba del potencial de Kamui y también del octavo camino suicida de Natsuki, pero el simple ataque de Shuriken de Kakashi no le parecía algo digno de atención. Entonces, el Shuriken Kamui impactó. El espacio se retorció violentamente. La gran espada negra se deformó y se retorció a la fuerza, una sección entera de ella fue arrancada como si la realidad misma le hubiera dado un mordisco. Neji se liberó de debajo de la cuchilla e inmediatamente dejó de girar, exhalando con fuerza en señal de alivio. Natsuki siguió corriendo hacia adelante. En el instante en que abrió la séptima puerta, su velocidad se disparó, en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Madara. Madara sacó 4 Gudama, esferas buscadoras de la verdad, intentando borrar a Natsuki de un solo golpe. Pero un kunai de fórmula se cruzó en el camino de Natsuki. Y Minato apareció de repente frente a él, tomando los 4 Gudama, orbes buscadores de la verdad, con su propio cuerpo, para luego usar instantáneamente a Iraishin, dios del trueno volador, para teletransportarse lejos. El resultado dejó a Madara atónito. Rápidamente formó un escudo curvo con los Gudama, esferas buscadoras de la verdad, restantes. Pero las Gudama, esferas buscadoras de la verdad, de Neji llegaron al mismo tiempo, transformándose en 2 manos gigantes que agarraron el escudo curvo y lo abrieron, dejando a Madara completamente al descubierto. Comillas brilla, Madara. Natsuki rugió. Le propinó una patada en el cuerpo a Madara. Un estruendo ensordecedor resonó hacia afuera. La fuerza arrasó el espacio y la tierra por igual, la mitad del cuerpo de Madara explotó en el acto, y él salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con la suficiente fuerza como para abrir 10 profundos cráteres seguidos. Natsuki no se engañó ni por un segundo. Madara no estaba muerto. El taijutsu por sí solo podría dañar el cuerpo de un practicante de los 6 caminos, claro, pero no podría matarlo. Madara se regeneraría casi de inmediato. Entonces Natsuki le lanzó un puñado entero de kunai de fórmula, intentando encadenar a Iraishin, dios del trueno volador, para ganar velocidad. Pero Madara vio el plan e inmediatamente lo arrasó todo con una fuerza repulsiva. Natsuki no tuvo más remedio que lanzarse a pie. Neji, Kakashi y los 3 Hokage avanzaron con él, aprovechando la ventaja, con la intención de aplastar al demonio enemigo definitivo de una vez por todas. Madara abrió la boca y lanzó una técnica de arte sabio, un barrido láser directo que obligó a Natsuki y a los demás a detenerse por una fracción de segundo. Al mismo tiempo, el cuerpo de Madara se regeneró rápidamente, luego expulsó abruptamente al 10 colas de su interior, e incluso escupió un enorme frasco. No, no es un frasco. Era el Koakuno-hei, vasija purificadora de ámbar. Solo después de hacer todo eso pareció relajarse, riendo levemente. Con razón me sentía pesado. Resulta que llevaba demasiadas cosas dentro. Herramientas de los 6 caminos. Qué basura más aburrida. Y tú, 10 colas. Tu misión no ha terminado. Madura de una vez. Lanzó el Koakuno-hei, vasija purificadora de ámbar, muy lejos, incluso soltando una broma casual mientras lo hacía. El 10 colas se enraizó inmediatamente en la tierra, transformándose en un coloso imponente con forma de árbol, su forma final. El árbol divino de los chakras. En la cima del árbol había un capullo de flor, y dentro del capullo se encontraba un Rinne Sharingan, que extendía la mano hacia el poder de la luna, preparándose para lanzar Mugen Tsukuyomi, Tsukuyomi infinito. Así que este es el árbol divino. Hashirama frunció el ceño. Tengo un mal presentimiento. ¿De verdad ese idiota va a activar el Tsukuyomi infinito? Parece que va a desatar a algún tipo de monstruo. Él desconocía la verdad, pero sus instintos no le fallaban. Si pudiera ver al Zetsu negro escondido bajo tierra, notaría que el rostro de Zetsu negro estaba contraído por la euforia y la alegría fanática. Black Zetsu había esperado este día durante muchísimo tiempo, tanto que le pareció una eternidad. Hoy, por fin, podría liberar a Madre. Pero antes de que Black Zetsu y Madara pudieran celebrar, el cielo se oscureció repentinamente. Espesas nubes engulleron la luz de la luna, y truenos y relámpagos resonaron en el cielo. Los dos se quedaron paralizados, incrédulos. Espera, ¿de dónde demonios salió la tormenta? Antes, cuando el 10 colas había agitado el cielo y la tierra, había disipado todas las nubes de esta zona. El cielo estaba despejado, esta noche debería haber sido un manto de estrellas con la luna brillando en lo alto. ¿Cómo pudo cambiar así de repente? En realidad, se trataba de las fuerzas aliadas, aquellas que ya se habían retirado. Tras la retirada de Tenten y Shino, sintieron una profunda reticencia a aceptarlo.
Se habían esforzado muchísimo para volverse más fuertes y así poder luchar junto a Natsuki, pero la dimensión de la batalla era demasiado grande. Su fuerza ni siquiera les permitía participar en ella. La frustración dolía. Todavía querían hacer algo. Y entonces Tenten recordó algo que su marido había dicho una vez medio en broma: si llovía y no se podía ver la luna, entonces tal vez no se podría lanzar Mugen Tsukuyomi infinito. Así que inmediatamente fue a hablar con todos y les expuso su idea. Si no podemos hacer nada más, entonces trabajemos todos juntos y provoquemos una tormenta. Cubramos esa maldita luna. Quiero ver cómo Madara lanza el Mugen Tsukuyomi infinito, cuando ni siquiera puede verlo. Comillas jajaja. Gran idea. Los 5 Kage estaban familiarizados con ello. Cuando Natsuki bromeó al respecto, la mayoría estaba presente. No se lo tomaron en serio entonces, pero ahora, tal vez valga la pena intentarlo. Después de todo, ninguno de ellos podía participar en una batalla de ese nivel. La reticencia que sentían era intensa. Odiaban su propia debilidad y todos querían contribuir de alguna manera. Ahora que existía un método, aunque fuera rudimentario, su entusiasmo se disparó. Sabían que Madara probablemente podría dispersar las nubes con facilidad, pero si lograban causar aunque fuera un pequeño problema, ya era algo. Tal vez podrían darle una oportunidad al bando de Natsuki, crear un momento en el que Madara tuviera que concentrarse en despejar el cielo y, en ese momento, asestar un golpe decisivo. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.